Dios te bendiga. A continuación, el pastor Carlos Durán de la Iglesia Nueva Vida con el mensaje de la palabra. Visítanos en la internet www.iglesianuevavida3.com. Bendiciones. Vamos a leer la palabra de este día. Hace unas semanas atrás empezamos la serie de las águilas. Estuvimos hablando de diferentes cosas y yo lo que quiero hacer hoy es que vamos a hacer un repaso breve de dónde estuvimos, a dónde estamos y a dónde llegamos. Y hoy concluimos esta serie que fue bastante, un poquito, como 10 veces. Hoy es el número 10. O sea, las últimas 10 semanas hemos estado hablando de las águilas. Y nosotros somos águilas, Dios nos lo determinó de esa manera. Y para entenderlo tenemos que entender y aceptar los conceptos y entender qué es un águila, qué es, cómo es que funciona el águila. Y hoy concluimos, así que te voy a pedir que me acompañes en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 21. Si no tienes tu Biblia ahí mismo, lo puedes mirar en la pizarra y así lo podemos leer juntos. Así que vamos a leer en Isaías 50, desde el versículo 21 hasta el 31, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dice así, verso 21, no habéis oído, 40, nunca os lo han dicho desde el principio. Estamos en Isaías 40. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Verso 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y después hace una pregunta y dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Alguien entienda lo siguiente, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Alguien diga al que está al lado, Dios no se cansa. Dios no desfallece, díselo. Dios no desfallece. Dios no se fatiga. Dios no tiene cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. No trates de entenderlo. Díselo, porque tiene que entenderlo. No trates de entenderlo. Los cambios que vienen, no trates de entenderlo. Acéptalo. Y después dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Dígale que está al lado, como las águilas. Como las águilas. Y después que usted le diga eso, tome su asiento ahí, por favor. Unas semanas atrás empezamos hablando de las águilas. Yo le empecé a decir a ustedes de que cómo Dios nos habla a nosotros como que somos águilas, nos compara con las águilas, y lo hace con una intención, lo hace con un propósito, lo hace porque Dios nos diseñó de esa manera. He made us that way. He made us like eagles, and we are eagles of God.
Para entender lo que es una águila tenemos que entender el funcionamiento de las águilas y tenemos que entender ciertas cosas. Y al entender esas cosas, entendemos cuál es nuestro propósito, entendemos cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Y empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar de esta serie, de algo que se llama diseño. ¿Alguien diga? Después hablamos de... Sí, continuamos hablando de... Y terminamos hablando esa vez de... Dios nos diseñó de tal manera que es impresionante. Los científicos todavía no entienden, no saben, no pueden calcular, no pueden explicar cómo es que funcionamos. Tus orejas, tu nariz, ¿por qué esto se dobla tan fácilmente? Dentro del cuerpo todavía no entienden cómo es que funciona en su totalidad, todos los órganos, los 7.000 nervios que tenemos, los 500 músculos que tenemos, los 40 trillones de células que tenemos, todos los órganos que tenemos, desde la cabeza hasta los pies. No sabemos cuántos pelos tenemos en la cabeza y Dios sabe cada uno de ese pelo porque Él fue que lo diseñó. Y estuvimos hablando de qué fue el que diseñó a cada uno de nosotros. Y es precisamente entendiendo y entender ese diseño que entonces ese diseño nos lleva a nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo sé para qué yo fui creado, eso me da mi propósito en la vida. Cuando yo tengo propósito en la vida, eso me conlleva a la visión de mi vida. Y cuando hay visión, siempre llegaré a mi destino. El problema es que muchas personas ignoran su diseño, por consecuencia no tienen propósito en sus vidas. No hay visión y jamás llegarán a su destino. Estamos hablando de personas que están frustradas, que han tratado todo, y hay un corito que dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay propósito, en Cristo tú tienes diseño, en Cristo tu propósito se aclara, y es en Cristo que la visión viene clara, y es en Cristo, a través de Cristo, que tú llegas a tu destino total. Jamás tendrás satisfacción personal hasta que tú no entiendas tu diseño en Dios, tu propósito en Dios, tu visión en Dios y tu destino en Dios. Alegría, paz y gozo llegará a tu vida cuando Dios llegue a tu vida. Lo puedes tratar todo, lo puedes calcular todo, hasta que no decidas poner a Dios en su lugar, jamás llegará a tu destino. Siempre vivirás desconfiado, desconsolado, triste y desconsolado. Y aunque trates muchas cosas, al final estarás triste y deprimido. El águila está claro en su propósito, está claro en su visión, está claro en su diseño. Después seguimos hablando de dos cosas. Y es que empezamos hablando de que la salvación está compuesta por dos componentes que no podemos ignorar. Dos componentes que son esenciales. Y es, número uno, un acto. ¿Cuál fue ese acto? El Jesucristo morir en la cruz. Eso es parte de la salvación. Pero después vino un segundo componente, y es nuestra experiencia. Cuando Jesús muere en la cruz, lleva a cabo el acto, que es la mitad de la salvación, pero la otra mitad es que después que tú entiendes que Dios murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por nosotros, entonces nos pertenece a nosotros vivir esa experiencia que nos da esa muerte en esa cruz. Patrón, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Simple. Adán y Eva pecaron, se rompió la conexión que había con Dios. Jesús viene, muere en la cruz del Calvario. Esa muerte restablece ese contacto y ese puente que estaba roto. Y ahora tú y yo tenemos conexión directa con el Señor. Y es esa conexión directa que nos permite a nosotros tener una experiencia en Dios aquí. Es esa conexión directa con Dios que nos permite a nosotros vivir como águilas. No importando dónde tú estés, no importando cuál sea la tormenta, no importando cuál sea tu situación, no importando lo que te hayan dicho. Después hablamos de algunas características del águila. Es el águila el único animal en el mundo entero que tiene un lente especial que le permite volar en medio de la tormenta. Es el águila que fue diseñada específicamente para volar en medio de la tormenta. Y entiéndeme lo que te estoy diciendo. El hecho de que tú hayas aceptado la salvación, que tú hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, no indica de que no van a haber tormentas. Sí van a haber tormentas. Dígale que está al lado, van a venir tormentas. Van a venir tormentas. Pero Dios te ha capacitado con un lente especial que te ha guiado por el Espíritu Santo en tu vida para que en medio de esa tormenta tú puedas ver al Señor totalmente y claramente y entender que encima de la tormenta está el sol de justicia, que el sol siempre brilla aunque la tormenta esté acabando aquí abajo. Sí, Señor. Aleluya. Entonces cuando tú entiendes eso, tú entiendes que tu tormenta es algo pasajero, que tu tormenta no determina tu futuro, tu tormenta viene pero se va. Sí, Señor. Después hablamos que el águila busca la dirección de arriba en medio de esa tormenta. Porque llega momentos que la tormenta te puede desviar, la tormenta te puede atacar, la tormenta te puede hacer perder el sentido de dirección. Pero el águila tiene un sensor en su nariz, en su pico, que se llama el menotaxis. Y ese sensor causa que el águila, no importando dónde esté, busque la dirección hacia arriba. Y hay ocasiones que tú puedes estar aquí, que tú crees
que arriba es para allá abajo. Y el águila no se deja dirigir por lo que cree, se deja dirigir por la minotaxis que está conectada al sol. Habrá momentos en tu vida que no te puedes dejar llevar por lo que la gente dice, ni por lo que tú estás pensando, sino que tú tienes que regresar a la palabra, abrir la Biblia y entender que aquí dice que yo soy más que vencedor. Y aunque la situación me está diciendo que no se puede, recuérdate que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí, Señor. Nuestro menotaxis es esa palabra que siempre nos dirige al Señor. Después hablamos de que la entrega y la fidelidad que tiene el águila masculina y la águila femenina. De tal manera que llega un momento que empiezan a volar en los aires. Cuando una encuentra a su pareja, el águila masculino hace algo que es impresionante, el águila femenina hace algo también, y es que a 15,000 pies de altura, la femenina cierra sus alas, amarra sus patas y se deja abrazar por el águila masculino y se dejan caer a una velocidad de 7,500 millas por segundo, se cree. Y a esa velocidad, justamente antes de estrellarse, el águila masculina, la femenina está confiando en el águila masculina. El águila masculino, al final, antes de estrellarse, abre sus alas, y ahí la femenina abre sus patas y abre sus alas y sale volando. Pero ella confía en él con esa intensidad. Pero después suben a la altura y la femenina es la que abre sus alas. El femenino cierra sus alas, se amarra sus patas, y es la femenina que ahora abraza al masculino y se dejan caer. Y aunque muchos estamos pensando, si soy yo, nos matamos todo el mundo. Pero Dios nos diseñó para que haya esa intensidad de confianza entre una pareja y la otra. Donde haya esa dependibilidad, donde haya esa entrega y esa fidelidad. Y es esa misma entrega, esa misma fidelidad que Dios quiere de ti para con Él. Que tú seas el águila del Señor. Que nosotros nos dejemos caer en el Señor y que el Señor nos lleve. Y yo te puedo garantizar que el Señor jamás te dejará que te estrelles. Aquí hay gente que llegaron así de estrellarse, pero Dios en su misericordia no permitió que te estrellase. Sí, Señor. Pero ¿cuánto hemos dejado estrellar al Señor? ¿Cuánto le dijimos al Señor que sí cuando todo estaba feo y después que se arregló, nos olvidamos del Señor? Think about it, Después estuvimos hablando de que es esta águila que enseña a sus aguiluchos a pararse sobre la roca, porque llega un momento que empiezan a volar y empiezan a volar y empiezan a volar, pero llega un momento donde el águila tiene que caer en algún lugar para poder descansar, porque no todo el tiempo está en los aires. Pero el águila, mamá, le enseña al águila, hijo o hija, de que observe bien y que mire dónde se va a parar. Y cuando vea la roca, que se pare en esa roca. ¿Por qué? Porque la roca representa estabilidad. Nosotros como aguiluchos del Señor y como águilas del Señor, tenemos que aprender a pararnos sobre la roca que es Jesucristo. No importando en tu situación, cuando tú necesites descansar, no busques a alguien con quien descansar, busca a Jesús en quien descansar. Porque esa roca nunca te dejará. Después hablamos de que todos hemos sido nacidos para las alturas. Hemos sido destinados para las alturas y es el trabajo del águila de tal magnitud que el águila, cuando viene la tormenta, todo el mundo empieza a recoger, todo el mundo empieza a salir porque viene la tormenta, la ropa que estaba tendida la sacan, todos empiezan a recoger cuando viene la tormenta porque todo el mundo le tiene miedo a la... Pero el águila ha entendido que ha sido diseñada para volar encima de la tormenta. Por lo tanto, cuando todos corren, el águila corre a esperar la tormenta con una actitud desafiante, porque entiende para qué ha sido diseñada, sabe que tiene la capacidad de pasar la tormenta, elevarse por la tormenta y utilizar, y entiendo lo que te estoy diciendo, utilizar la tormenta para elevarse aún más alto todavía. Aleluya. Lo que el diablo estableció para destruirte, lo que Dios va a utilizar para levantarte. Abre tus ojos y entiende que tú eres águila del Señor. Aleluya. Porque hemos sido nacidos para las alturas. Después hablamos de la dieta del águila. El águila es una ave que es 98% músculo. Y es porque todo lo que come es extremadamente súper saludable. El águila no relaja con su comida. El águila prefiere pasar hambre a comer algo malo.
El águila entiende que lo que come, eso se convierte, en eso se convierte. Nosotros como águilas del Señor tenemos que tener cuidado con qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo y estamos escuchando y estamos haciendo es lo que nos estamos conformando a eso y nos estamos convirtiendo en eso. Alguien dijo que you are what you eat, tú eres lo que tú comes, y la realidad es que somos lo que comemos. Si comes saludable vas a tener un cuerpo saludable. Si comes malo vas a tener un cuerpo muy malo. Y estuvimos hablando de que aquí en Estados Unidos la dieta física ha llegado hasta tal magnitud que se espera que todos los jóvenes, todos los niños que nacieron del año 2000 en adelante, 1 de cada 2 niños tenga diabetes, garantizado por su dieta, por lo que están comiendo. Y hay personas que quizás tienen diabetes espiritual, tienen cánceres espirituales, tienen enfermedades espirituales por lo que estamos comiendo. Analicémonos. Si yo soy águila, ¿qué es lo que debo de comer? ¿Qué es lo que yo debo buscar? ¿Cómo es que me debo alimentar? Después hablamos del malo, del bueno y del perezoso. Hablamos del malo, del bueno y del feo. Y hablamos de quién es el buitre. Hablamos de quién es el diligente y hablamos de quién es el perezoso. Y en una síntesis, el buitre es aquella persona que el buitre por sí es lo opuesto del águila. El buitre come comida de carne muerta. En el desierto, cuando quieren saber dónde hay algo muerto, nada más miran para los cielos, porque los buitres empiezan a darle vuelta a lo que está muerto. Cuidado si hay buitres que te están dando vueltas arriba de ti. Piensa. Y el buitre llega a un punto que come todas las cosas que otros dejan porque él no tiene la habilidad de cazar. Él se come lo que los otros animales dejan. Y cuando se come esa carne muerta, podrida, esa carne no le permite a él volar. Porque lo que comemos puede llegar a un punto que evite que nos elevemos como águila. Que nos permite, nos cancela el propósito en Dios, nos cancela nuestra visión en Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Tenemos que tener cuidado de no confundir el buitre con el águila. Tú eres águila, no buitre. Después hablamos del diligente, de la persona que se deja dirigir por el Señor, del águila. Y terminamos hablando del perezoso, del haragán, de aquel cuya actitud es que si alguien está descansando, el trabajo de él es ayudar a ese que está descansando. Después de eso hablamos del feo y estuvimos hablando mucho de él porque hay mucha gente que han entrado en ese nivel en su vida. Pero después estuvimos hablando del águila y su visión. Y hablamos de que cuando el águila nace, su visión no está desarrollada, pero los científicos no han podido entender cómo es que lo hace. Pero cuando una águila nace, su visión está empañada, no puede ver, no puede enfocar. Pero hay una conexión con el polo norte y hay una comunicación que los científicos no entienden cómo. Han podido explicar que sí sucede, pero esa comunicación con el polo norte lo que hace es lo siguiente. Cuando el águila se sale de su lugar de nacimiento, es esa conexión con el polo norte que hace que el águila vuelva de nuevo a su lugar de conocimiento, de nacimiento. Es esa conexión que, aunque no puede ver muy bien al principio de semana, la primera par de semanas, esa conexión con el polo norte es que le permite volver a regresar al lugar de nacimiento. ¿Qué es lo que usted me está diciendo, pastor? Simple. Nuestro lugar de nacimiento es Jesús. Cuando tú te alejes, mira, no importa cuán lejos tú te hayas ido del Señor, nunca estará lo lejos suficiente que no puedas regresar al Señor. Aleluya. Pero tienes que regresar al Señor. Y tú regresas con tus decisiones cristocéntricas. Tú regresas con tus decisiones que tomas. Después de eso hablamos del poder de la visión. Y estuvimos hablando de José. Estuvimos hablando de aquel joven que el Señor llamó, aquel joven que tenía un sueño. Y que por su sueño él muy emocionado se los contó a sus hermanos. Y sus hermanos por celos lo vendieron, lo echaron en un hoyo. En aquel hoyo vinieron una gente, los madianitas lo sacaron de aquel hoyo. Y él cuando empezaba que las cosas malas ya se iban a mejorar, ahí que fue de mal en peor y se empeoró aún más. Y lo vendieron como esclavo. Y cuando él cree que ya va a mejorar un poquito más, entra a un hogar donde le quieren robar su llamado, donde le quieren robar su propósito. Y de ahí él tuvo que salir corriendo con su integridad intacta, creyéndole a Dios, aunque todo lo que estaba a su alrededor le estaba señalando, pues. Ese fue José. Y hablamos de cómo somos desintoxicados para desintoxicar. Y cómo el Señor desintoxicó a José a través de ese proceso, para que después él pudiera desintoxicar a otros. Este mismo José que estaba en la cárcel llegó a ser el número 2 en Egipto, de tal magnitud que después que él fue desintoxicado a través de los procesos que pasó, él pudo bendecir a aquellas personas que querían quitarlo y robarlo y matarlo, que fueron sus propios hermanos.
Y hoy llegamos al punto de hablar de cambios. Tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Y es aquí donde yo casi voy a cerrar. En unos minutos. Pero entiéndeme. En mayo 17 del 2006 se presenta una escena donde hay una madre que entra con mucha emoción a una oficina de doctores. Entra a aquella oficina llena de incertidumbre, llena de inquietudes, llena de confusión, llena de mucha preocupación. Y es porque entra con su hijo de la mano de dos. Tu hijo es significantemente, está atrasado en su aprendizaje. Tu hijo no es normal, no es igual que los demás. Tu hijo ya tiene 2 años y no puede decir ni una oración de 3 palabras. Eso no es normal, está súper atrasado. Él no tiene destrezas del habla, no speech skills. He doesn't have problem solving skills. Tampoco tiene destreza de poder resolver problemas. Este niño, en la escala que tenemos, de acuerdo a la escala, su número de inteligencia es muy bajo. Si usted mira esta escala, significantly below average, es aquí donde su hijo pertenece y es aquí donde lo ponemos. Y es aquí donde lo catalogamos. Y es aquí donde le ponemos su nombre. Su hijo no es normal. Y no va a ser normal. Yo no sé si usted se imagina cómo se siente un padre o una madre al recibir esta noticia. Yo no sé qué puede pasar por tu mente. Pero es una noticia fuerte, es una noticia que puede conmoverte en tus fundamentos. Es una noticia que puede afectar tu mente, tu mentalidad, tu corazón. Es una noticia que te puede robar el gozo. Es una noticia que te puede matar. Es una noticia que puede borrar esa sonrisa. Significantly below average. El averaje es entre 90 y 109. Eso es lo normal. Pero su hijo está en 69. Aquella madre sale desconsolada, con sus ojos aguados. Su esposo viene y la recoge. Antes de ella abrir la puerta del carro, no aguanta más y empieza a llorar y empieza a decirle a su esposo que el hijo no es normal, que el hijo tiene problemas, que él está significantemente, no es ni a un averaje, ni tampoco below average, pero tampoco marginally below, es totalmente significantly below. O sea, está al extremo que ya más de ahí no se puede poner, peor de ahí. Aquella madre llorando le comunica esto al papá del niño. Aquel padre se siente como wow. Y tratando de lidiar con esas situaciones que a veces entran en nuestras vidas, a veces nos volvemos un poquito preocupados y llenos de incertidumbre, no sabiendo qué hacer. Pero qué lindo que cuando uno le sirve al Señor, hay cambios. Amén. Y Dios trae cambios. Señor. Y Dios rompe con lo que la gente dice y hace lo que Él quiere hacer. Yo tengo el reporte que le dieron a aquella madre. Yo tengo el reporte aquí, donde establece totalmente que significantemente este niño no es normal. Y aquí está todo el reporte que le dieron de que ese niño está significantly below average. Y empezaron a tratar al niño de esa manera. Lo pusieron en programa especial porque no podía estar en un salón normal. Empezaron a maltratarlo así, de no tratarlo como Dios lo diseñó y como Dios lo hizo. Empezaron a maltratarlo y pensar como que él no podía hacer lo que muchas personas pueden hacer. Yo no sé qué te han dicho a ti, no sé cuál ha sido el reporte que te han dado, no sé qué es lo que la gente piensa de ti. No sé cómo es que te han catalogado, si es significantly delay, o si te han catalogado como un fracaso, o si te han dicho que tú no lo puedes hacer.
llegue a su punto, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué pasó con aquel muchacho? Aquel muchacho de repente empezó a actuar totalmente opuesto a lo que la gente decía. Aquel muchacho empezó a sobresalir en su salón de clase. Aquel muchacho dejaba atónito a cada padre, a cada maestro que estaba en el salón de clase. Aquel niño empezó a comportarse de tal manera que la gente decía, pero es que el papel dice esto, mira, el papel está claro, el papel no puede estar equivocado, está aquí, es highlighting. He is significantly below average. Es que esto dice que no sirve, esto dice que está claro, esto dice que no se puede, porque tres gente especialistas lo dijeron. Tres personas que saben, tres expertos que saben lo que están haciendo lo dijeron. Y esto tiene más poder que esto. Aquel niño siguió sobresaliendo, aquel niño siguió haciendo cosas que la gente no entendía. Y un maestro de kindergarten empieza a decir, este niño no es normal. Este niño hay que analizarlo porque es muy inteligente. Aquellos padres siguieron orando, llegó al primer grado, la misma maestra del primer grado dice lo mismo. El maestro del segundo, todo el mundo empieza a coincidir de que esto no tiene sentido, no tiene lógica, él se está sobresaliendo más que todo. Este niño está demasiado avanzado. We cannot understand it. No tiene sentido, no tiene lógica. Yo sé de lo que te estoy hablando porque te estoy hablando de mí. A este niño le vienen y le hacen tus evaluaciones. Porque nadie puede explicar por qué él está actuando así. Si aquí dice que no puede actuar así. Y empezaron a hacerle toda clase de exámenes. Esta semana se reunieron un grupo de expertos para sentarnos a nosotros y explicar lo que ellos no entienden. Entonces ellos entran y empiezan a decir, es que el reporte todo dice que está aquí, pero el examen que le acabamos de hacer, para hacer averaje tiene que tener de 90 a 109. Él lo sacó de 90 a 109. Pero para ser above average tiene que tener por lo menos 110. Tampoco sacó above average. Pero para ser moderadamente above average, he's got to have at least 120 to 129. Pero tampoco sacó de 120 a 129. Entonces yo estoy... Entonces, ¿cuánto fue que sacó? Pero para ser significantemente above average tiene que tener 130. Pero él no sacó 130. Entonces ellos sacan los papeles y nos lo dicen. Y dicen, miren, esto no es normal. Él sacó 135. Él no está ni significantemente abogado. Él va más allá de lo normal. No podemos explicar que no sabemos cómo es. Pero yo te estoy hablando de un Dios que cambia la situación que tú estás. Te estoy hablando de un Dios que de verdad es real, que es poderoso, que rompe cadenas, que desata ataduras. Te estoy hablando de un Dios que todo lo puede hacer. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, tráeselo a él el problema, tráeselo a él la situación, tráele a él el papel que te dieron, que él te coge ese papel y te da otro que dice significantemente más allá del homenaje. Tú eres águila, no le permitas a nadie que diga lo opuesto. Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Él te salvó, él te sanó, él te levantó, él te estableció como águila. Reprende todo lo que han dicho de ti. Abre tus alas y empieza a volar significantemente, porque tú eres un águila de Jehová, de los ejércitos, y a su nombre. Yo tengo dos documentos. Tengo aquí el de antes, tengo aquí el del después. Esto es lo que Dios me estaba diciendo desde un principio. ¿A cuánto le vas a creer? ¿Al que te están diciendo la gente que eres? ¿Cuál vas a tomar? El que Dios te está diciendo desde que naciste, desde que estuviste en el vientre de tu madre, ya Él te conocía, ya Él sabía que te había hecho para que sea significante más allá de lo normal. ¿A cuál tú le vas a creer? ¿Le vas a creer a este papel o le vas a creer a este papel? ¿Cuál papel tú has decidido vivir? Aquí hay gente que toda tu vida te han dicho que tú has sido un fracaso, que tú fuiste una equivocación, que tú no sirves. Mi hermano,
decirte que tú no eres un error, que tú tampoco eres una equivocación, sino que Él está sentado en el trono, te mandó a ser a ti específicamente como tú eres, porque tiene un plan contigo. Él te diseñó, te dio propósito, te dio visión y te quiere llevar rumbo a tu destino. Coge el papel que te pertenece. Yo rehuso creerle al diablo. Yo rehuso aceptar lo que el enemigo dice de mí. Yo rehuso aceptar que yo tengo que ser como fueron mis antepasados. Yo rehuso ser de aquella gente que son parte de la estadística, que no le sirven al Señor. Yo rehuso postrarme ante los baales. Yo rehuso ser un padre mediocre. Yo rehuso ser un creyente mediocre. Yo rehuso no ser águila. Yo rehuso ser libre. Yo me rehuso ser alguien mediocre. Porque si Dios no tiene su palabra, necesita entender que tú tienes cambios que están acercando y te están arropando. Y Dios quiere que tú sueltes el papel que te está diciendo que tú no puedes. Que tú sueltes el papel que han tratado de imponerte. Y que agarres y abraces con todas tus fuerzas el papel que Dios dice no para contigo. Que tú entiendas que tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios con propósito. Que tú entiendas que sí tú eres pastor, que sí tú eres una pastora, que sí que tú eres un cantante, que sí tú eres un maestro, que sí tú eres alguien en Dios. Dios, ¿tú sabes lo que hace Dios? Dios va de un extremo a otro extremo. That's why he did with my son. Eso fue lo que hizo conmigo. Lo cogió de un extremo, lo que decía la gente, lo llevó a un otro extremo que ni en escala está. No está en la escala humana, está en la escala del Señor. Tú no estás en la escala humana, tú estás en la escala de Dios. No es con tus fuerzas, no es con tus recursos, no es con tu inteligencia, no es con tus capacidades. Tú no puedes hacer absolutamente menos que darle gloria a Dios y aceptar el papel que Dios te ha dado. Tú eres águila de Dios y tienes que entender que como águila tu mentalidad tiene que ser distinta. Como águila tu actitud tiene que ser distinta. Yo no sé qué han prognosticado para contigo, no sé qué te han diagnosticado, no sé qué es lo que todo el mundo te ha dicho, no sé la profundidad del dolor que tú tienes. Only God knows how deep is your pain. Only God knows all the things people have said about you, people have done to you, and people have thought that you are or declared that you are. Yo vengo a decirte que Dios es el Dios de lo imposible. Yo quiero que tú analices y pienses de que muchas de las cosas que usted ha vivido eran necesarias para acercarte más a Dios. Tu destino es Dios. Yo quiero que tú entiendas y sepas que no hay tierra prometida si no hay un desierto. Yo quiero que tú entiendas que no hay gloria si no hay una cruz. Yo quiero que tú entiendas que no hay un David victorioso si no hay un gigante orgulloso. Yo quiero que tú entiendas totalmente de que no hay un mar abierto delante de ti si no hay un faraón detrás de ti tratando de matarte. No habrá un Jesús dentro del horno de fuego contigo, cuidándote del fuego juntamente con tus amigos. Si no te tiran dentro de ese horno primero. No habrá personas asombradas de verte vivo dentro de un pozo lleno de leones si no te tiran dentro de ese pozo de leones para que te coman. Ese fue Daniel. No habrá un pueblo libertado si no está oprimido. No habrá una visión de Dios sentado en el trono si no muere el tío de Isaías o aquello que representaba la estabilidad de Isaías. ¿Qué es lo que representaba tu estabilidad? Nunca habrá una resurrección con poder si no hubiera una crucifixión. Nunca habrá un trono sin estar en el hoyo, sin ser vendido como esclavo, sin ser encarcelado, sin ser ignorado, sin ser maltratado. Ese fue José. No habrá un terremoto que abra la aflicción de la cárcel y ser liberado si no estás encarcelado.
fue Pablo, fue Silas. No habrá una mujer agradecida por su sanidad si no hubiese durado su vida entera enferma del flujo de sangre. Nunca hubiese habido una expansión del evangelio a través de los discípulos si no se hubiese dado una orden de persecución en contra de los discípulos. Los mismos que le hicieron daño a José fueron los mismos que Dios utilizó para llevar a José a su destino. Y fueron los mismos que después José, después de llegar a su destino, los bendijo y los amó. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Si aquí hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador y ha entendido de que tú solo no puedes o que tú sola no puedes, y de que tú sabes y entiendes que tienes que tomar una decisión en tu vida de darle una oportunidad que sea Jesús que lo haga. Si habrá alguien aquí así, yo te pido que tú levantes tu mano, porque todos nosotros en un momento u otro tuvimos que llegar a ese punto de entender que sin Dios no lo podíamos hacer. Así que si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, si tú no has hecho esa oración, es importantísimo que la hagas. Si eres tú, levanta tu mano. Si aquí hay alguien que ha sido menospreciado, que ha sido maltratado, que ha sido ignorado, que ha sido, la sociedad ha puesto un nombre, te ha dado un nombre y te ha dicho que tú has sido insignificantemente, no tenías la capacidad. Si aquí hay alguien que nadie quizás te ha valorado como debió de haberte valorado, si aquí hay alguien que ha sido menospreciado, si aquí hay alguien que ha entendido de que Dios te ha ministrado a través de este mensaje, yo quiero que tú levantes tu mano ahí mismo. Todo el mundo con sus ojos cerrados y sus rostros inclinados. Si aquí hay alguien que el mensaje te tocó a tu vida, Dios te bendiga, mantente ahí mismo. Dios te bendiga, mantente ahí mismo. Así mismo, todos con sus ojos cerrados. Yo quiero que tú levantes tu mano. Dios te bendiga ahí mismo, mantente. Dios te bendiga. Los cambios vienen cuando nosotros decidimos aceptar esos cambios. Y a veces, ¿saben? Dios nos permitirá hacer cosas que no antes hacíamos, que antes no nos atrevíamos a hacer. Esa persona que levantara su mano, yo quiero que te mantenga ahí mismo. Espíritu Santo, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que cambia las cosas. Tú eres el Dios que lleva las cosas de un extremo a otro extremo. La sociedad, las personas, los expertos han dicho una cosa, pero tú has establecido otra. Tú nos has llamado a nosotros águilas. Tú has dicho que somos águilas y que somos destinados a volar en las alturas y que tú rompes la cadena y que tú desatas las ataduras. Nosotros